Hola, mi nombre es Yanina Valenzuela. Hoy tengo como invitada a Katarzyna Duní, quien es abogada especialista en Derecho Tributario y Aduanero peruano, además de docente e investigadora. Katarzyna Duní se desempeña como directora de Tax and Legal de PwC Perú. PwC se encuentra presente en 155 países y 95 años en el Perú brindando servicios en consultoría de negocios, impuestos y auditoría a las empresas líderes y principales grupos económicos del país. Dada la situación de excepcionalidad que vive nuestro país, el gobierno ha hecho diversas disposiciones en ejes financieros y tributarios a través del MEF, con el propósito de ser medidas fomentadoras de la liquidez de las empresas. No obstante, pueden ser consideradas medidas insuficientes o tímidas para proteger a la gran empresa, alcanzando incluso a la micro, mediana y pequeña empresa, que representa cerca del 97% del ecosistema. En un país donde el 30% de los empresarios opera en la formalidad, a lo que ha costado un gran trabajo lograrlo, versus un 70% que trabaja en la informalidad y que aún esta tasa puede extenderse, dada la coyuntura que estamos atravesando. Hay muchos factores que analizar en lo que viene en el mediano y largo plazo. Los invito a conocer un análisis del escenario tributario peruano a cargo del especialista Katarzyna Duní. Medidas que el gobierno ha tomado con la finalidad de reactivar la economía son mayores que cualquier otra medida que yo haya visto en el transcurso de mi vida profesional. Eso como primera premisa. No obstante, la circunstancia que estamos viviendo también es excepcional. Es la primera vez que yo he visto algo así, ¿correcto? Entonces, a la pregunta si las medidas son suficientes, yo entiendo que no solamente lo entiendo, sino creo que no. Evidentemente, el gobierno ha hecho un desembolso de muchísimo dinero, ¿no? Que no tenía planeado desembolsar. Y evidentemente su caja se ha reducido sustancialmente. Y entiendo que en esa medida ellos están tratando de cuidar la caja fiscal. Y es así, además, lo que ha dicho el marco macroeconómico publicado o aprobado y publicado en el diario El Peruano en agosto de este año, en la cual dicen hay que cuidar la caja fiscal. Evidentemente han gastado muchísimo más por la circunstancia adversa que hemos vivido todos. Y por ende, pues las medidas han sido como muy tímidas, ¿no? Lo que está clarísimo es que las empresas al día de hoy necesitan liquidez. Claro, la liquidez se la pueden otorgar prorrogando, por ejemplo, las obligaciones fiscales, pero también es cierto que estas empresas están generando una utilidad y deberían pagar un impuesto, porque también tenemos que ser claros que los impuestos se pagan cuando hay utilidad. Si no hay utilidad, no se pagan los impuestos. Pueden haber obligaciones, sí, tributarias, o pueden haber pagos anticipados, pero también existen procesos o procedimientos, más que procesos, que permiten que esos pagos no ocurran. Pero creo que en esa línea, ¿no? Ante un gobierno que ha gastado más allá de lo que tenía previsto, parte también de nuestra cultura, que ellos presumo, ¿no? Que tienen miedo de conceder ciertos beneficios que pudieran ser luego mal tomados, ¿no? Creo que han sido bastante tímidos en el apoyo, ¿no? A justamente esto de tener liquidez. Claro, ellos pueden decir que el gran apoyo es reactiva, que en realidad sí fue un apoyo, porque les han prestado dinero a muchísimas empresas, micro, medianas, grandes empresas, como comentaba, con una tasa de interés que llega en algunos casos a menos de 2%.
o a menos de 0, o sea, hay casos de 0 punto al, ¿no? por ciento, dependiendo de la subasta en la que participó tu préstamo, ¿correcto? Y la tasa de interés que se te aplicaba. Y sí, nadie dice que es un gran esfuerzo, ¿no? Y además son préstamos a 3 años, por montos que pueden llegar hasta 10 millones de soles. Pero es claro que han sido medidas tímidas, sobre todo, ¿no? con las empresas micro y medianas y pequeñas empresas, que son la mayoría de empresas del país, ¿no? Son más o menos el 96, entre el 96 y 97% que forman parte, pues, de toda esta estructura. Yo creo que los siguientes 3 meses, hasta final del año, vamos a tener modificaciones tributarias importantes. Evidentemente, todas las modificaciones son vigentes a partir del 1 de enero del próximo año. Eso es por un lado. Yo creo, bueno, evidentemente todos los empresarios y todas las entidades, todos estamos como a la expectativa, y la expectativa pues como que nos paraliza y no estamos pensando en invertir. Creo que poca gente está en esa posición, ¿no? Yo diría que hay que, en lo que se refiere al ámbito tributario, pues hay que esperar las normas, ¿no? Que entiendo deberían salir, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre porque tenemos claramente al Congreso de la República con una agenda y al Poder Ejecutivo con otra. A ver, yo lo que le diría a los empresarios es, uno, probablemente hayan modificaciones para el próximo año que les permitan ciertas deducciones que antes no eran permitidas, pero que no nos sorprendamos pues si las tasas de los impuestos suban, o que surja algún tipo de impuesto adicional, ¿no? Porque la situación probablemente lo amerite. Ciertamente la ministra ha dicho que no van a haber nuevos impuestos en el 2020, ¿no? Pero probablemente pues en el 2021 sí. Entiendo, pues no quiero asustar a nadie, pero o sea, es claro que probablemente eso ocurra. Yo diría a los empresarios, pues probablemente algo que ya están haciendo, tener mucha cautela, ¿no? Sin perjuicio de eso, pues cumplir con sus obligaciones con los trabajadores, ¿no? En la medida que eso sea posible, en la medida que sigan contando con ellos. Y bueno, pensar siempre en positivo y pensar que esto es una situación de la cual tenemos que aprender, ¿no? Pero que va a tener ciertos resultados positivos solamente si cambiamos de aproximación al problema, ¿no? Yo creería que esos son los cambios esa es la recomendación que yo daría a los empresarios. A las instituciones o las entidades que están haciendo las normas, pues mi recomendación sería creer un poco más en el contribuyente, ¿no? En el sentido de entender que estamos en una situación bien compleja y que la mayoría de contribuyentes queremos contribuir, los formales, ¿no? Buscar formas de ampliar la base tributaria, pensar a futuro, no en el futuro cercano, sino en el futuro a mediano y a largo plazo, ¿no? Y que sus medidas sean justamente favorecedoras de que ese futuro sea mejor para todos, ¿no? Y para la mayoría de peruanos que no pagan impuestos, ¿no? La mayoría de peruanos no paga impuesto a la renta, la mayoría de peruanos, eso sí, pagamos impuestos, el IGB, ¿no? Pero el hecho de que no paguemos impuestos no significa que no tengamos el derecho a la asistencia por parte del Estado, ¿no?